Por parte de Navarra Suma tenemos que decir que lo que está ocurriendo en este atrio de alegrías, de abrazos, es una auténtica vergüenza democrática. Lo que es una traición absoluta al pueblo de Navarra. Están celebrando un triunfo que ellos creen haber conseguido sobre personas físicas, sobre los que estábamos en la lista de Navarra Suma, pero eso es absolutamente falso. Navarra no ha votado a María Chivite como presidenta en ningún caso. Están celebrando, por lo tanto, una traición a la democracia, al voto de los navarros, que no está representado por el gobierno que se perpetrará la semana que viene. Esa es la primera cuestión. La segunda, ya vemos quién viene aquí a santificar este acuerdo, el triunfador verdadero de este acuerdo de gobierno, que es el Partido Nacionalista Vasco, que envía al señor Ortúzar para comprobar que todo sigue por el cauce normal, que nadie se sale de las líneas. Eso es lo que nos toca. El PNV, que carece de representación en Navarra y que no es capaz de alcanzar nunca representación a través de Navarra, viene aquí camuflado en Geroa para ser el verdadero triunfador. Tiene en este momento consejeros en el gobierno y el presidente del Parlamento. Por lo tanto, lo que aquí se perpetra, como repito una vez más, es dejar claro, es el infantilismo político, que se cree que esto es ganarle personalmente, física en una lucha de egos a alguien. Es una tomadura de pelo. Y que se abracen en este atrio del Parlamento de Navarra, donde la ciudadanía navarra no ha querido que estos que se abrazan sean los triunfadores electorales, no tienen nada que celebrar. En todo caso, un mensaje también de esperanza, porque todos aquellos que votaron a María Chivite para que no gobernara con nacionalistas, todos aquellos que votaron a Navarra Suma para que ganara el constitucionalismo, que somos amplísima mayoría, no están solos y defenderemos hasta las últimas consecuencias el constitucionalismo, Navarra, nuestra comunidad foral y España como modelo de futuro. Por lo tanto, tranquilidad, mensaje de esperanza, y seremos absolutamente implacables para que la democracia verdadera, el triunfo de lo que quiso la ciudadanía navarra, se imponga por las vías absolutamente democráticas.